Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo les vengo a presentar algo que mencionaron al comienzo Carlos y Alfonso, Alfredo, que es sobre la equidad y cómo podemos evaluar proyectos de evaluación social, incluyendo el tema de equidad, que es algo que estamos al debe en nuestro país. En general, la evaluación social de proyectos, sobre todo de transporte, tiene una larga data y deberíamos estar orgullosos, hace más de 40 años, que es una evaluación bastante potente. Lo que les voy a mostrar es un estudio de la tesis de magíster de un alumno, Marcus Niehaus, que se ganó el premio internacional a la mejor tesis de magíster en transporte y va a recibir su premio, no sé, en Barcelona, en algún lado. Y es bastante potente porque toca justamente el tema de equidad y es lo que le quería presentar hoy día. Vamos a la siguiente. Si nosotros vemos los proyectos de transporte, bueno, hay diversos, está el metro, autopistas, ciclovías, y en general siempre se proyectan porque tienen un impacto bastante esperado en movilidad. El más importante y que es bastante fuerte la evaluación social es la disminución en tiempos de viaje, pero también presenta mejoras en conectividad y ojalá incrementa también la accesibilidad. Son inversiones en general importantes para un presupuesto que siempre es limitado y provocan externalidades significativas, pueden disminuir algunas o aumentar otras. Ahora, siempre la política ha sido implementar proyectos que otorguen un mayor beneficio a la sociedad. Vamos a la siguiente. Y lo que se ocupa es la evaluación social de proyectos, el análisis costo-beneficio, es la metodología por lejos más utilizada en el mundo, es súper robusta, nosotros tenemos una muy buena tradición a través de la SECTRA, y tiene un foco en una cifra, que es el VAN, el valor actual, el valor presente neto. Si es positivo, se le da visto bueno al proyecto, si hay presupuesto, por supuesto, y si es negativo, también es una buena noticia porque este proyecto no era bueno simplemente. Y habitualmente en los proyectos de transporte, lo que tenemos como problema, lo que tenemos como problema es que el beneficio viene principalmente por los ahorros de viaje. Y ahí no hay mayor análisis al respecto. Entonces, nosotros sabemos que los tiempos de viaje varían mucho según modo de transporte, el propósito que tengamos y los usuarios, y proyectos que pueden presentar un ahorro importante en tiempo de viaje neto, puede ser que afecten positivamente a unos usuarios y negativamente a otros. Entonces, el análisis, viendo solamente una cifra que es el VAN, es bastante acotado. Y tampoco hay un análisis de cómo se reparte este beneficio en el espacio urbano. Vamos a la siguiente. Y aquí es donde aparece un término que los transportistas no hemos ocupado tanto y ahora está resurgiendo, que es la accesibilidad, que es una medida para facilitar alcanzar ciertas oportunidades desde un origen específico. Por ejemplo, podríamos ver oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, y toma en cuenta que está distribuida en el espacio, se puede distinguir por modo de transporte, o sea, es distinta la accesibilidad si me muevo en auto, si me muevo en bici, si me muevo caminando, también por propósito y por tipo de usuario, y toma en cuenta una serie de cosas, entre ellas la cercanía y la cantidad de oportunidades que uno tiene, y ahí tienen una fórmula que han dicho varios autores. Ahora, ¿por qué este tema de equidad se vuelve tan relevante? Y fue algo que mencionaron en las presentaciones anteriores, porque Santiago está distribuido de manera muy con poca equidad. Si nosotros vemos el gráfico de la izquierda, está la distribución del empleo en Santiago y vemos que está concentrada en azul más fuerte en el centro y también hacia la zona nueva de Las Condes. Y si también miramos la distribución del ingreso, vamos a ver que en la zona azul más fuerte es la zona nororiente, mientras que las zonas con menores ingresos per cápita son justamente el resto de la zona. Entonces, la equidad es un tema en Santiago. Si nosotros vemos cómo se comporta la accesibilidad al empleo, y aquí vamos a ver en detalle dos modos de transporte, uno es el transporte público y el otro es el auto, vemos que el auto tiene un manto azul mucho más grande que el transporte público. Y el transporte público se centra, como también el auto, en el centro de Santiago, donde hay mayor capacidad para recibir donde hay ofertas de empleo, etc. Ahora, nosotros nos gustaría ver, o la tesis de Marcus, el foco era cómo cambia la accesibilidad frente a ciertos proyectos de transporte. Pero antes, él miró justamente el análisis de evaluación social de proyecto tradicional sobre el costo-beneficio y evaluó tres cosas.
No quisimos evaluar autopistas, no quisimos evaluar cosas que era evidente en los proyectos a quienes van los beneficios. Quisimos evaluar extensiones de líneas de metro que ya habían sido realizadas, como la línea 1 del metro y la extensión de la línea 5, y también un proyecto no realizado que es de tarificación vial. Los años de simulación son los años en los que fueron evaluados los proyectos y utilizamos las bases de la Sectra de Strauss, y los van, por supuesto, de la línea 1 y de la línea 5, como pueden ver, son positivos y son proyectos que se llevaron a cabo, mientras que la tarificación vial salía negativo. Ay, yo apreté un botón, perdón. Y nosotros lo que vamos a ver ahora en lo que viene son justamente los cambios de accesibilidad dado el proyecto y la situación base que les mostré al principio, y acuérdense que la accesibilidad depende de modo. Entonces, aquí cuando estoy mostrando a la izquierda el transporte público, van a ver con el proyecto la extensión de la línea 1 del metro, y vamos a evaluar la accesibilidad de empleo, cómo cambia esta accesibilidad gracias a la extensión de la línea del metro de línea 1 para el transporte público. Y vemos que la zona que se ve más beneficiada espacialmente es esa zona en azul, cerca de los 3 puntitos en verde, que no sé si lo alcanzan a ver, que es justamente las nuevas estaciones de la línea 1 del metro, que son Manquehue, Nando de Magallanes y, ¿cómo se llama? Los Dominicos. En auto, perdón, no baje, no, ahí. Y en auto vemos que hay algunas mejoras, sobre todo en la zona hacia arriba, pero no se incide mayormente en ningún otro lado. Ahora, cuando vemos la línea 5 del metro, dale hacia abajo. Vemos que la mejora en accesibilidad al empleo de la zona justamente hacia Maipú es bastante grande y afecta a una zona mucho más amplia que la línea 1 del metro. Y en auto hay un beneficio en la zona también sur poniente, pero no tanto más. Ahora, si vemos proyectos como tarificación vial, que es lo que está más abajo, los cambios en transporte público no se ven tan grandes, pero son positivos, mientras que en auto son bastante grandes, porque aquí están los que siguen usando el auto después de la tarificación vial, que se le ve cómo aumenta su distribución y beneficio. Entonces, no, esta salta. Sigue más abajo. Nosotros podríamos analizar también la accesibilidad al empleo por cada decil, no quintil de ingreso, sino que decil de ingreso. Entonces, si nosotros vemos la accesibilidad al empleo del transporte público, y están aquí en las barritas cada uno de los proyectos, aquí está el metro línea 1, el metro línea 5 en verde y el proyecto de tarificación en naranjo, van a ver que en realidad los que ganaron con el proyecto línea 1 son gente del 10º quintil, mientras que los que han ido más bien perdiendo son los de los quintiles primero. En transporte público, si lo vemos en auto, es aún más grande, los otros no se ven mayormente afectados, pero sí el quintil del decil, perdón, del 10º decil, que son los más ricos. Sigue. Entonces, la propuesta de Marcus en su tesis era introducir un índice de equidad al acceso que sea complementario a la evaluación social, porque aquí no hay que descartar un largo camino y un buen trabajo que ha tenido más de 40 años, sino que poder enriquecer el análisis de proyectos, viendo no solamente que sean rentables con un número, sino que dónde son rentables, cómo son rentables, a quiénes afectan esos proyectos. Y aquí donde proyectos o ideas como un indicador de equidad de acceso, que ahí toma en cuenta la posición, el lugar, el ingreso, en fin, de los afectados, podría incidir y lograr dirimir entre proyectos que, siendo ambos rentables, podrían ayudar a alineamientos para personas de menores ingresos o, en fin, la política pública que se quiera implementar. Dale para abajo. Entonces, si se ocupa ese índice que inventó nuestro alumno, uno podría ver que en realidad la extensión del metro línea 1 sí es rentable socialmente, pero a los que afecta mayormente, porque ese índice le da mayor peso a la gente de menor ingreso, es a la gente con más ingresos, mientras que la extensión de la línea 5 del metro es justamente mucho más equitativa. Y el proyecto de tarificación vial sí es equitativo, sobre todo en auto, porque si se fijan, en auto lograba un espectro por todos lados de Santiago. Entonces, como conclusión, y lo último que quiero que se lleven, es que
La evaluación social de proyecto tiene un fuerte sesgo a solamente tomar en cuenta el ahorro neto en tiempos de viaje, pero ignora cómo se distribuye este beneficio, y eso es algo que podríamos mejorar. Y por supuesto que hay un sesgo también en eso, porque los hogares que más viajan son los de mayor ingreso. Entonces, cuando uno incorpora alguna medida de equidad de acceso, uno puede tener mayor consistencia y ser más coherente con un análisis territorial, y es también una ventaja sobre mirar solo una cifra. Ahora, nosotros no estamos proponiendo que se elimine la evaluación social borrón y cuenta nueva, sino que se incorporen nuevas miradas simplemente. Bueno, trabajo futuro que queríamos realizar es usar otras medidas de equidad basadas en alguna medida de accesibilidad actual e incorporar también el tema de partición modal. Eso. Muchas gracias, Patricia. Bueno, Patricia, para agregar, ella es ingeniera civil, industrial y magíster en ciencias de la ingeniería, académica en el Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica e investigadora en el Centro ORT.